Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar de dos o tres cosas que han sucedido últimamente. Se murió el maestro de la magia en Colombia y el mundo, Gustavo Lorgia. Estaba bien de salud, hizo una presentación justamente en Chía, en el Fahrenheit 451, que es el libro de un autor norteamericano y que retomó su nombre aquí a Fahrenheit. Todo el mundo conoce a Iván Manrique y a Fahrenheit. Y ahí estuvo Gustavo Lorgia hace como un mes y medio, 2 meses. Radiante de salud, formal, atento, amable, simpático y muy buen mago. La gente queda impresionada de los actos de magia que se suceden ahí a 2 metros de uno y uno dice, pero ¿cómo lo hizo? ¿Dónde metió a esa muchacha? ¿Por qué la cortó y ahora la volvemos a ver entera? Se echa un pañuelo al bolsillo y saca una paloma. Impresionante. Un hombre pues con destino definido, porque el papá gozaba de gran prestigio, Gustavo Lorgia, un hombre que vivía en la Candelaria en Bogotá, tuvo a su hijo Gustavo y a los 5 años ya sabía trucos de magia. Y como a los 17 invitaron al papá a una reunión en Zaragoza, España, para que mostrara como representante de Latinoamérica los avances en la magia. Y quedaron impresionados, primero porque no fue el papá sino el hijo. Estaba mal de salud y mandó al hijo y lo admitieron, que decían era como tímido, pero a la hora de trabajar en sus espectáculos de magia lo hacía muy bien, se concentraba y hacía de tal manera que nadie se enteraba de cómo era que se hacían aparecer cosas donde antes no estaban. Segundos antes no aparecía la paloma en el pecho y del pañuelo hacía una paloma viva que se le posaba en el hombro. Impresionante. Y pues da tristeza porque es un hombre que genera expectativas, primero porque todo el mundo quiere saber cómo es el truco y él jamás lo contará. Y segundo porque tenía un carácter sensible, sereno, tranquilo, amable, simpático. Era un hombre, diría yo, generoso con los espectadores. Entonces, desde aquí de Diálogos de Cultura y Canal 8 queremos lamentar la muerte de Gustavo Lorgia y decirle a la gente que hay que recordarlo, que esos personajes no se pueden olvidar. Y segundo, el 13 de junio a las 7 de la noche de 1954, Gustavo Rojas Pinilla, miembro de la Junta Militar que en ese momento gobernaba Colombia, y le dio la bienvenida a la televisión. En blanco y negro, en un evento donde se tocó el himno nacional y el presidente hizo el lanzamiento de esa nueva tecnología para la época en Colombia de la televisión en blanco y negro. Entonces ahora estamos saliendo por televisión gracias a eso, a don Fernando Agudelo, que motivó al presidente de esa junta militar para que trajera esa nueva tecnología. En ese tiempo el televisor costaba como 10 o 15 veces un salario mínimo. Entonces tocaba ahorrar mucho para conseguirlo. Y yo me acuerdo de niño que para ver televisión, Lassie y películas de ese talante, había que pagar 10 centavos y le incluían un helado mientras se sentaba en un par de ladrillos en la sala de la casa de una señora que sí tenía televisión y le cobraba uno los 10 centavos, pero lo dejaba ver películas como esa, porque yo en esa época, les voy a confesar, ya tenía como 5 años. Bueno, y entonces después también en la esquina otro señor tenía un televisor y a mí me encantaba ver correr los caballos que lo hacían en el hipódromo de Techo. Entonces había competencias de caballos, de distancias por pista de arena, pista de grama, y el señor sabía de mi gusto por esos caballos
y abría la ventana a propósito para que yo desde la calle pudiera ver las carreras en el hipódromo de techo. Entonces dejan muchas cosas en la recreación y la cultura del país. A través de la televisión conocimos a Totola Momposina, vimos series como Escalona, conocimos a Fernando González Pacheco y su programa Compre la Orquesta, por ejemplo, a José Recasenza hablando de ciencia. Entonces fue muy cultural, muy divertida, sí, pero también hubo telenovelas y series que recordamos con gratitud, Los pecados de Inés de Hinojosa con Margarita y la eterna representante del sexo femenino en Colombia, que hicieron una gran serie, y muchas otras cosas, Gloria Valencia de Castaño y Naturalia. Entonces ella explicaba cómo preservar la naturaleza, la laguna, el pato, las plantas que se crecen en los ríos, como el nuestro de los 7 colores por allá en los llanos orientales. Conocimos la geografía nacional a través de la televisión. No fue fácil, la tecnología era primaria, entonces tocaba llevar un carro con una antena inmensa a los sitios que se quería que los colombianos conociéramos, en el Caribe, en los llanos, en la cordillera occidental, y eso enriqueció mucho la cultura, y nos deteníamos en familia ahí en la cama del papá y la mamá a ver televisión cuando ya tuvimos la posibilidad de comprarlo, porque pues claro, a la medida en que la tecnología avanzó, los precios bajaron, se aplicaron los famosos transistores y no los tubos que traían una cola grande en el televisor, había que hacerle un mueble grande, y después los japoneses inventaron la aplicación de los transistores y ya era más fácil, la pantalla era más plana, había más nitidez, porque antes uno se subía allá al techo a cuadrar la antena que tenía como 6, 8 varillas de aluminio, y a cuadrar esa antena a la derecha, un poquito a la izquierda, súbale un poquito, bájele, córrala más hacia el centro, no. Y cuando se bajaba el tipo volvía a salir una cantidad de gránulos en la pantalla, la voz entrecortada. Miércoles, había que mejorar esa tecnología. Yo me acuerdo muchos años después en Valledupar que uno cogía una poncherita, le dicen allá, que es un platón de aluminio, y ponía en un palo de escoba, uno a un lado del palo y otra poncherita al otro lado, y en la mitad otro, para coger señal de la televisión venezolana, que nos llevaba ventaja en tecnología y en la transmisión. Entonces, la gente es muy ingeniosa en Colombia, pero la televisión sigue trayendo alegrías, como por ejemplo la transmisión de los partidos de fútbol, el gol de Rincón, la salida a hombros en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, España, de César Rincón, la entrega del premio Nobel a Gabriel García Márquez en 1982. Ese fue un acontecimiento bien raro porque nosotros no pudimos tener una señal en directo desde Estocolmo, Suecia, para ver a Gabriel García recibiendo del rey de España la medalla que le daba la condición de premio Nobel de literatura. Entonces para nosotros un orgullo, pero tocó hacerlo a través de Venezuela y no tan nítido como todo el mundo quería verlo. Pero también hemos visto al jardinerito de Fusagasugá ganar la Vuelta a España, ganar etapas en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, pues a los otros ciclistas, a Egan, Bernal, a Nairo. Bueno, entonces la televisión ha sido una maravilla para mí, para mi manera de ver, y como usuario y pues trabajador de la cultura a través de la televisión.
Es un trabajo que también hay que resaltar en Chía, que alguien se haya preocupado por crear la Liga de Televidentes de Chía, conseguir que funcionara el canal, que se vieran películas y series extranjeras, pero también la televisión local con periodistas de categoría, diría yo, muy preocupados por hacer las mejores transmisiones con los mejores temas, la mayor actualidad posible, y eso hay que aplaudirlo. No digo nombres porque se me escapan muchos y entonces es mejor decirles a todos que muchas gracias por haber traído la televisión a Chía y la región y tenerla tan diversa. Este programa pretende que la gente lea más, que vaya más al cine, que vaya más a los museos, que asista más a la ópera, a la zarzuela, que vayan a los recitales de poesía, que a las exposiciones de pintura locales, y tan cerca de Bogotá también se puede ir al Julio Mario Santo Domingo, al mismísimo Teatro Colón, que lo han remodelado y está lindísimo, al Delia Zapata Olivella, que está ampliado ahora con muchos temas. Si usted tiene un grupo de teatro o quiere hacer una presentación de baile, de danza, póngase en la lista, que allá le dan la oportunidad de presentarse. Lo mismo aquí, en el SEA Maíz, esperamos que el 13 de agosto que podamos hacer un homenaje a Jaime Garzón, que mucha gente lo desconoce como un gran aportante a la televisión colombiana, que conocía todos los temas, los intríngulis políticos, económicos, sociales, y en media hora, 40 minutos el domingo nos los hacía saber. Había que estar enterado, había que estar muy bien informado, haber leído las revistas, los periódicos, haber escuchado los noticieros de radio, haber visto en televisión también muchos informes para poder captar el mensaje de Jaime Garzón, que fue sin duda uno de los grandes personajes que cumplirá el próximo 13 de agosto 25 años de haber sido asesinado sin que se haya esclarecido quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de ese ignominioso hecho que enlutó a Colombia. La gente salió espontáneamente a las calles, la televisión cubrió muy bien esa congregación sin que nadie la citara en la Plaza de Bolívar, y después de ese gran desfile hasta el cementerio de La Paz en el norte de Bogotá, cerca de Chía. Entonces todas esas cosas hay que recordarles. Aquí estoy mirando una página donde recuerdan a Gloria Valencia, a Fernando González Pacheco, el Gordo Benjumea, a Julio E. Sánchez Vanegas, que tenía unos concursos interesantísimos. Jorge Barón Televisión, ¿quién nos recuerda a Jorge Barón, que está vigente todavía después de sus primeros 80 años? Y así hay muchos actores y actrices que habría que recordar, a Margarita, bueno, y los diferentes temas de diferentes canales. Yo me acuerdo de haber jugado fútbol para un equipo que se llamaba de canal del Teletigre, que era el canal de Bogotá, pero la gente le decía Teletigre, ni me acuerdo por qué razón, pero yo jugaba bien fútbol. A los 16 años me llamaron para que formara parte del equipo y lo representara en un campeonato interembajadas, y bueno, entonces nos regalaban una suscripción de la revista Flash, que era muy interesante. Entonces todos esos recuerdos de la televisión. Hace poco estábamos recordando los 100 años de la radio en España, y decía esto: el saber tiene su sitio en el dial. Desde su mismo origen, la radio ha sido una herramienta de divulgación al servicio del conocimiento, un recurso de alto valor educativo que sirve para acercar al oyente de forma amena, comprensible y veraz, contenido especializado de todo tipo. Literatura, historia, música y ciencia son solo algunas de las disciplinas a las que el público puede acceder en directo, a través de las ondas o en forma de podcast, cuando mejor le convenga.
pues cambiarle el oyente por el televidente y da lo mismo, porque aquí también se aprende literatura, ciencia, tecnología, estamos hablando de inteligencia artificial, de redes sociales, de internet, de muchas formas de ver, de Netflix. Entonces, pues la gente que tiene con qué puede tener acceso a esos canales de solo fútbol o pagar previamente para ver un partido del Real Madrid o el Borussia Dortmund, ¿no? A nivel latinoamericano. Estamos próximos a la Copa América. Colombia está muy bien organizado, un gran equipo y esperamos verlo por televisión. Entonces hay que agradecer todo eso, esa proximidad. Antes eran diferidos, uno veía el partido por la noche cuando el partido había sido a las 3 de la tarde y ahora es en directo, al segundo toca el pito el árbitro para dar iniciación y uno ya tiene la señal, sabe qué está pasando, hay una cantidad de cámaras que muestran el gol desde diferentes puntos de vista. Entonces, hay que agradecer todo eso y aprender algo de la historia de la televisión en Colombia. En la oportunidad hablábamos de hacer una exposición de fútbol y literatura y leíamos algo de la narración de un partido de seminaristas latinoamericanos contra los seminaristas del Vaticano. Pues en la lectura también se consigue mucha información, mucha diversión y además como que nos obliga a leer, que no sea una obligación, que sea algo espontáneo, que uno quiera leer, que quiera observar. Estamos en el centenario de La Vorágine de José Eustacio Rivera, hay que leer La Vorágine. Tal vez la leímos, todos decimos, no, a mí me tocó en bachillerato, en primero me obligaron a leerla y la leí. Pero no se trata ni de la obligación ni de leerla por leerla, sino comparar ahora en una nueva lectura cuál era la situación de las caucherías en 1924, cuando se hizo la primera publicación de La Vorágine, y ahora, 100 años después. Parece que no han cambiado mucho las cosas. Cambiaron el caucho por la hoja de coca, pero siguen explotando a unos y convirtiendo en millonarios a unos muy poquitos y castigando a unos que cultivan la hoja de coca, pero no a quienes se lucran en grandes cantidades de dólares cuando la venden al menudeo. O sea, es el mismo método de explotación. Entonces aquí ponemos los muertos porque nos pagan parte de la hoja en armas, para que nos matemos los unos a los otros, injusto. Y después glifosato para las maticas y afectan el medio ambiente, el aire no se queda quieto, hay unos vientos que mueven, intoxican los ríos, los lagos, las lagunas y nos perjudican a todos. Que consumimos los pescados, hablábamos extra micrófono con Alejandro, que la alimentación hay que cuidarse de comer. Uno ve en la calle y llama la atención, pues sí, pero ¿cómo prepararon esos alimentos, los ingredientes, que entonces grave para la salud de los colombianos y eso puede que inmediatamente no se generen consecuencias, pero entonces uno como que trata de investigar y dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué le dio esta enfermedad a este amigo que estaba relativamente joven? Y a lo mejor tuvo origen en que se crió en un sitio donde había explotación de oro, hacían con uranio, se comían los pescados de esos ríos y resultó con uranio en el cuerpo que se fue acumulando poco a poco y ahora le generó una enfermedad que lo llevó al hospital y falleció. Entonces, todo eso tiene que ver con la necesidad de estar bien informados. A través de la televisión se puede, a través del radio también, del podcast, que es una forma muy, muy distinta
distinta, pero tan efectiva como las otras dos, para informar, para recrear, para divertir, para dar información relacionada con eventos catastróficos. El río crece, tienen que retirarse a más de 500 metros de las orillas, en fin, información oportuna. Y a cómo está el dólar, quién vende y quién compra acciones, a cómo están las de Bavaria, las de Petro, toda esa información a través de los medios de comunicación que manejan mucha gente especializada que sabe bastante de los temas. Ahora, hay que cuidarse de las falsas, de las fake news, porque no todo lo que oye tiene buen origen o fuentes que garanticen la veracidad de la noticia. Entonces uno tiene que decirle a los televidentes, escuchen, pero evalúen, critiquen, averiguan cuál es la fuente, cuál es el origen de la noticia. Están hablando mal del contrincante. Entonces eso no va a estar, no va a estar bien, que la gente crea en todo lo que le... Las redes sociales están bien reglamentadas y permite que cualquier persona tome una foto y le ponga un pie de foto y la transmita inmediatamente por WhatsApp, en Instagram, ahora por X, y confunde a la gente porque esa no es verdad, pero el afán de la chiva los lleva a publicar cosas que no son ciertas o del todo ciertas. Entonces todo merece una duda y pensamiento crítico para decir cuál es la fuente, cuál es el medio que está transmitiendo, es un particular, tiene suficiente credibilidad, la noticia es de gran contenido, tiene soportes. Y uno dice, cuando yo veo que este contrato estuvo mal hecho es porque tengo el contrato en la mano. Y lo analizamos y le decimos, mire, aquí dice metros de asfalto. Si no tiene el contrato en la mano y se atreve a decir que eran 10 y no 5, el contrato dice que 5, entonces es una noticia falsa. Yo digo que Mbappé firmó con el Borussia Dortmund y resulta que al otro día estaba jugando en el Real Madrid. Entonces no se puede adelantar a una noticia que no ha tenido claridad. Y hay que recomendar que evaluemos las noticias, el origen de las noticias, el soporte de la noticia y la credibilidad que pueda tener la persona o el medio que la emite, porque de todo hay en este mundo. Entonces, la recomendación es, vamos a hacer una exposición en la biblioteca con el tema de fútbol y literatura. El fútbol es tal vez el más masivo de todos los deportes. Entonces reúne más países la FIFA que la ONU. Maneja un presupuesto más que de las 211 naciones, 196 registradas en la ONU y unas 15 que no han querido afiliarse, pero que existen como naciones, como estados, como quieren hacerlo con Palestina. Y entonces resulta que eso mueve mucha plata. Y si un jugador la transferencia 100 millones de euros por la transferencia de Mbappé del Paris Saint-Germain al Real Madrid, ¿y cuánto le van a pagar al jugador? 30 millones por año o por temporada. Y el contrato es por 5 años, uno multiplica por casi 4.500 pesos y eso no caben en este edificio toda la plata que se mueve, la publicidad. Un jugador Ríos de Colombia metió contra Estados Unidos un gol, juega en un equipo de Brasil y aumentó en 300.000 personas los seguidores en Facebook. Pero claro, es un medio de realizar camisetas de ese jugador con ese equipo. Y el equipo entonces a otro
y vende camisetas. De esas 300.000 nuevos admiradores de Ríos, por lo menos 100.000 compran la camiseta. Y la camiseta de un buen equipo es costosa. Es costosa. Entonces dice uno, hay muchos papás que tienen que hacer grandes sacrificios para que el hijo tenga la camiseta original, porque los niños sí saben qué colores tiene la camiseta, que son las de la original y no le admiten que sea una imitación. Entonces toca comprar la original y los equipos también dependen de eso. Entonces toca saber un poquito de los equipos de fútbol. La mayoría de los ingresos no son por venta de boletería, son por transferencia de jugadores, por venta de camisetas, porque los jugadores ya se vuelven del equipo y no pueden dar una entrevista a cualquier medio en cualquier parte sobre qué tema, sino que tienen que pedir permiso y le dicen, usted puede dar una entrevista porque ya pagaron, ya pagaron 10, 20.000 dólares por 10 minutos, 5 minutos de una entrevista a Messi, a Ronaldo, a los jugadores de gran nivel. Entonces hay que hablar de esos temas con literatura y fútbol. Entonces el 20 de agosto de la semana estaremos inaugurando ahí por 15 días mientras dure la Copa América que se va a jugar en los Estados Unidos, y ahí podremos mirar fotos del Pío Valderrama, de Pelé abrazando a Gabriel García Márquez, que es el símbolo de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, del stand de Brasil como país invitado de honor. Entonces, sí hay unos vínculos muy estrechos entre fútbol y literatura, y allá los vamos a ver. Entonces habrá programaciones, pero en esta segunda parte del programa de hoy vamos a decirle qué actividades están en ciernes para fijarle fecha y lugar. Ya tenemos el evento, pero falta un poquito de financiación. Ahora les cuento en qué consiste para que preparen sus aportes a la conmemoración, la celebración del centenario de la vorágine de José Eustacio Rivera. Bueno, vamos a leer un fragmento de un artículo publicado por Laura Restrepo que se llamó Mi Currículum Futbolae. Qué lástima que yo no tenga un mi abuelo que ganara una batalla, dice León Felipe. Pero yo tengo en cambio un bisabuelo que en tiempos de una ya remota y extinguida fortuna familiar donó el estadio de fútbol de Bogotá, conocido como Nemesio Camacho el Campín. Durante mis primeros años de vida creía que el Campín era un apellido y conté con orgullo que mi bisabuelo se llamaba Nemesio Camacho el Campín. Así que díganme cómo no ha de correr por mis venas la pasión futbolera, si poco faltó para que me llamara Laura Restrepo el Campín. Y además alguna vez me hice acreedora del más sentido piropo que he escuchado de boca de un hombre. De todas las mujeres que conozco, eres la única capaz de comprender realmente qué es un fuera de lugar. Pero esa comprensión profunda no se me dio sola, ni me vino nada más por herencia. Tuve que lucharla desde la primera infancia. Fue así como crecí y me formé en el odio jarocho contra Millonarios y en la adoración incondicional por Santafecito lindo, al pie del cual estando estaré hasta el final, y he estado desde cuando era un equipo pichón y promisorio que entrenaba los sábados en el potrero de Suba, donde nos llevaba religiosamente el hincha mayor, o sea, mi tío Piquín. Camiseta roja, cachucha blanca y piel roja en boca. Bueno, este es un fragmento, pero es una forma de demostrar
que la literatura y el fútbol siempre han estado como en un matrimonio bien avenido, como decía Gabito, Gabriel García Márquez. Entonces, ahí están invitados 20 de agosto, jueves, 5 de la tarde, estaremos inaugurando una exposición de cuadros del maestro Hernando Carrizosa y de fotos de Gabo con Pelé o del el pibe Valderrama o de un equipo infantil que hace 20 años jugaba un partido y le pusimos un aviso a cada niño, completaba una frase que decía: queremos volver al estadio y regresar a casa sanos y salvos, tristes o alegres, pero vivos sin heridas. Pues se puede jugar esta noche, ya el miércoles cuando vean este programa, ya habrá ganado uno de los dos, Santa Fe, Caramanga. Pero que no pase cuando le ganamos 5-0 a la Argentina y entre todos los 45 millones de habitantes de Colombia nos peleamos, hubo más de 30 muertos, muchos heridos, se celebró con bebidas alcohólicas exageradamente, generaron problemas de tránsito, se perdieron muchas cosas. No, pues sí, claro, uno, la euforia del mar es terrible, pero el Real Madrid gana y van a una plaza pública y celebran y cantan los himnos y se van para sus casas serenos y tranquilos, pero nadie consume bebidas alcohólicas o otras sustancias psicoactivas y se van y celebran y se ponen la camiseta del equipo. Y eso está bien, es así como se debe celebrar. Pero aquí no podemos permitir que los bumangueses llegaran a ganar como rompevidrios de las casas vecinas o que en Bucaramanga peleen los unos con los otros porque ganamos. No, ganemos, pero disfrutemos el triunfo, claro, hay que hacerlo. Decirle a la gente que se vaya a dormir tan pronto termine el partido no me parece una buena recomendación. Hay que celebrar, pero con mucha prudencia. Entonces, vamos a ver cómo nos funciona la exposición, con fotos, con los cuadros del maestro Carrizosa y con lecturas como que acabamos de hacer de Laura Restrepo. Ya he visto en otra ocasión a Daniel Samper Pisano, pero hay muchos otros escritores que colombianos y extranjeros. Entonces ahí los esperamos por 15 días mientras dure la Copa América. Pero también tenemos en ciernes la inauguración de unas exposiciones. Hay que recordarlo, él era aportante a la información en la televisión colombiana, y la hermana es lo maravilloso de la historia familiar de Jaime Garzón Forero, y también hay que recordarlo, como en agosto también nos vemos como el libro que yo siempre le doy muchas gracias a los hijos porque me patrocinan mi afición por la literatura. Entonces aquí tengo un libro en checo de En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, porque el hijo estuvo allá y lo primero que hace es ir a una librería y dice: mi papá es coleccionista de los libros de Gabo, de 100 años de soledad en muchos idiomas, y lo mandó también. Entonces 100 años de soledad en checo, de Gabriel García Márquez, que es lo único que yo entiendo. Yo no es que sepa todos los idiomas, no leo, por ahí algunas frases en inglés, otras en francés, pero me gusta coleccionar los libros porque en alguna oportunidad pensé que debía reunir a los agregados culturales de las embajadas para que cada uno leyera la primera página de 100 años de soledad, como una forma de mostrar al mundo que está representado por las embajadas en Colombia que no tenemos problemas solamente, sino que también alegrías y satisfacciones, con Shakira, con Carlos Vives, bueno,
actores, actrices, escritores, poetas como Piedad Bonet, que acaba de ganar el Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía. Y eso le llena a uno el corazón de alegría cuando ha tenido la oportunidad de hablar con Piedad Bonet, de pedirle un autógrafo, una firma de un libro. Y esas cosas uno como que ya con la información en la cabeza piensa que la debe compartir, y eso es lo que hacemos aquí, compartirla, no por vanidad, pero yo sí quiero agradecerle a mis hijos que me faciliten las cosas. Entonces uno me dice, bueno papá, ¿y qué quiere de cumpleaños? Pues yo le digo, pues mire a ver, hay unos libros que me llaman la atención, y al otro día aparecen con el libro. Entonces me dice, bueno, desde aquí, ¿cómo le podemos ayudar? Le dije, oigan el programa, véanlo, se consigue en YouTube, se llama Diálogos de Cultura. Entonces lo ven y lo transmiten, y los amigos de alguna oportunidad me dicen, hola, muy interesante lo que dijiste en el último programa. Entonces dice uno, esa es la alegría y la satisfacción que tiene por un trabajo que implica ciertas cosas, como transportarse, ir, eh, registrarse en un evento, participar, hacer preguntas. Entonces cuando uno va al Hey Festival en Cartagena, que es aparentemente, eminentemente de literatura, y no, ahí se habla de ciencia, de tecnología, de gastronomía, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo escriben, los que saben escriben, como Laura hablando del Campín, pensando que era un apellido cuando niña. Y entonces todo el mundo escribe de gastronomía con alegría, con satisfacción, enseña paso a paso esas idas a la plaza de mercado, comprar los ingredientes, comenzar una preparación previa de cada uno, después juntarlos, y después cómo adornan esos platos con unas cremas, con unas salsas. Y eso es interesante. O sea, la literatura es para escribir todo. La ciencia hay que saberla escribir, la tecnología, la gastronomía, la historia. Y entonces, a través de Canal 8 y el programa Diálogos de Cultura, lo que queremos es eso, transmitir, refrescar conocimientos para los que ya las tienen, pedir que la gente participe, que llame, que le gusta, que no le gusta, qué temas le gustaría escuchar o ver a través de Diálogos de Cultura del Canal 8. Y así nos vamos integrando. Y los eventos que hacemos, de literatura y fútbol, el otro de conmemoración de Jaime Garzón, del mismo Luis Carlos Galán, pues tienen que ver con mantener la historia reciente de Colombia al tanto de lo que quieren saber los televidentes. Hay unos programas geniales en la televisión pública nacional que uno quisiera poder hacerlos también, desplazarse, perdón, y de agradecerle a Alejandro y a Victoria que colaboran para que tenga esas fotos que están a mis espaldas, de los libros, de los paisajes, porque la idea de este año, hablando con la bibliotecaria Margarita, es que hagamos una lectura en voz alta de la vorágine. Entonces, personas que lean una página, página y media, 3, 4 minutos cada uno, gastaríamos como 200 minutos, eso quiere decir más de 3 horas y media cada día para leer las primeras 100 y 200 páginas. Entonces, alterarla primero para que la gente participe, convocar a las fuerzas vivas aquí, a los miembros del Consejo Municipal, a los empleados públicos, a los rectores de los colegios, a los alumnos, a los visitantes permanentes de la biblioteca, a los profesores de literatura, a las universidades que nos circundan, que vengan y lean una página y den muestras de que leer es tan saludable para la salud mental y para la física también, porque uno leyendo aprende muchas cosas,
hasta evitar cosas, como decía Alejandro ahora, de consumir alimentos que ya a las ciertas edades no procesamos. Pues si no, no me va a servir para una nutrición activa, chévere, agradable, que no me vaya a generar problemas. Pues hay que saber, hay que leer, hay que mirar la televisión y escuchar de los conocedores de cada tema específico para aprender también. Entonces también eso es muy importante, leer en voz alta la vorágine, mirar y hacer un concurso de pintores emergentes y otros consagrados, hombres y mujeres, que tengan toda la posibilidad de participar pintando en cualquier técnica. Puede ser acuarela, óleo, acrílico. Bueno, hay gente que se inventa hasta nuevas formas de pintar y dibujar. Imágenes, decíamos, personajes y paisajes. Entonces, para describir un paisaje y hacerlo a través de una pintura que es mucho más sintética, más sucinta, pues tiene que leerse los diferentes capítulos del libro para encontrar el paisaje que desea transmitir. Y los personajes, pues claro, tiene que leerse que Arturo Aucoa y Alicia salieron de Bogotá porque él, sin quererla mucho, la dejó embarazada, y para evitar comentarios y un matrimonio a la carrera, mejor la llevó para los llanos y después resultó en el Bichada y bajó al Amazonas, subió al Putumayo y encontró el drama de las caucherías de la Casa Arana. Entonces, todo eso hay que describir a Barrera, hay que describir a los otros personajes masculinos, femeninos, los indígenas, los Arana, los capataces. Hay que pintarlos, pero para eso hay que leer. Si no leen la vorágine, pues no podrán participar porque van a presentar como paisaje o como personaje al concurso. Ahora, eso está por verse porque, pues me decía ella, el presupuesto escasea y habría que dar un premio más o menos decente a primero, segundo y tercer lugar de cada categoría, y aspiramos a que sean 4 categorías, dependiendo de la edad y su condición de pintor recién pintando en la EFAC, por ejemplo, la Escuela de Formación Artística y Cultural, o de ya pintores consagrados como Hernando Carrizosa, el maestro Garnica, la maestra Restrepo, la Lozano, bueno, cantidades de pintores que hay en Chía y que se den una oportunidad para que describiéramos en una forma distinta, ahora que está tan de moda la novela gráfica en Colombia. Entonces, que vamos a cambiando las simples capítulos llenos de párrafos, letras, por dibujos, por ilustraciones. Entonces eso sería una buena forma de celebrar los 100 años de la vorágine de Eustacio Rivera. Vamos a dejar hoy por hoy este programa, y en la medida en que concretemos fechas y financiación de esos concursos, pues les estaremos informando aquí, porque la idea es que esa lectura, que se puede hacer en cualquier momento, no tiene costo, pero la idea es que cuando se haga una feria del libro en Chía, pues podamos transmitir y dedicar muchos de los espacios físicos y de participación de la comunidad para recordar a José Eustacio y la vorágine. Es todo por hoy. Buenas noches.